Hoy vamos a tener una charla con respecto al servicio de Local Room Manager versión 3, que viene incorporado en el programa de control del instrumento MySeq versión 4. Tenemos varios temas que discutir el día de hoy. Primero vamos a tener una breve introducción al programa de control, una breve introducción con respecto al servicio Local Room Manager, las características de este servicio, cómo accesarlo y cómo usarlo. También cómo configurar corridas y ver análisis de datos secundarios, cómo interactúa el servicio Local Room Manager con el programa de control, cómo vamos a visualizar los resultados y algunos recursos que consideramos van a ser útiles para ustedes. Primero vamos a hablar del programa de control versión 4. Lo primero que van a notar es que este programa de control viene introducido con la actualización a Windows 10 y esto es porque la compañía Microsoft ha anunciado que no va a continuar el apoyo de Windows 7. Esta actualización nos da una oportunidad de introducir mejoras en el programa de control y también en el servicio Local Room Manager. La primera diferencia es el hecho de que la interfase gráfica es diferente. Tenemos una visualización más moderna. Podemos ver que tenemos dos botones primarios en la pantalla y un botón de selecciones de menú en la parte superior izquierda. Con respecto a diferentes características del programa de control, mantenemos la interfase gráfica a través de la pantalla táctil del instrumento. Hemos movido algunas de las opciones al menú que aparece en la parte superior izquierda. Continuamos el uso de videos demostrativos de cómo cargar los reactivos y consumibles para el proceso de secuenciación. Y el proceso sigue siendo muy fácil en el sentido de que podemos inicializar una corrida en unos cuantos clics. Vamos a ver entonces el Local Room Manager versión 3. Si su instrumento estaba corriendo la versión previa, es decir, la versión 2, su experiencia va a ser muy similar a esta. Realmente tenemos las mismas características en el sentido de que podemos crear corridas, podemos configurar análisis de datos y ver resultados. Pueden ver que la administración de usuarios es opcional y de eso vamos a hablar más adelante y cómo afecta el proceso de crear o configurar corridas. Si están haciendo una transición desde la versión previa del programa de control, es decir, de la versión 2 a la versión 4 y la versión previa de Local Room Manager, la experiencia va a ser distinta en el sentido de que para hacer el análisis, nosotros interactuamos anteriormente con MySeq Reporter y ahora estamos interactuando con Local Room Manager. Y el diseño de este servicio es realmente diferente en el sentido que es estructurado con actividades específicas y una arquitectura modular para diferentes tipos de análisis secundarios. Y esto tiene varios beneficios. Este servicio interactúa directamente con el programa de control. Eso quiere decir que vamos a configurar nuestra corrida en el Local Room Manager y vamos a poder verla y accesarla en el programa de control. Una vez el proceso de secuenciación inicializa, tenemos el servicio de análisis en tiempo real, Real Time Analysis RTA, que también interactúa con Local Room Manager, ya que las selecciones a través de este servicio determina el análisis secundario. Los beneficios de este diseño modular es que nos permite actualizar diferentes componentes de análisis secundario sin tener que afectar lo que es el programa de control como tal. Es decir, que no tenemos que actualizar todo el instrumento simplemente para actualizar un módulo. Quiero enfatizar que no hay cambios al programa o al servicio de RTA y eso quiere decir que el proceso de análisis primario es exactamente el mismo.
Algo que es nuevo, especialmente para los clientes que están transicionando de la versión 2 del programa de control, es el hecho de que existen versiones previas del servicio Local Run Manager y que estas versiones están asociadas con diferentes instrumentos, que es exactamente lo que están viendo en la pantalla. Pueden ver que estas versiones están relacionadas en orden cronológico con las diferentes plataformas en las que fueron lanzadas. En el contexto de esta presentación, realmente lo más importante es entender que los módulos de otras plataformas no son compatibles con el ISO MySeq. Es decir, que si yo tengo un módulo de presente para el elemento MySeq, no lo vamos a usar en el instrumento MySeq. Para los clientes que están transicionando de Windows 7 a Windows 10, realmente la diferencia es utilizando el programa de control versión 3 a la versión 4 y el versión 2 a la versión 3. Pueden ver en la pantalla que se está preparando una nueva versión fuera de instrumento para Local Run Manager y esto todavía no ha sido anunciado. Una vez más, realmente lo importante de esta diapositiva es que los módulos son específicos a cada versión y a cada plataforma. Porque este conocimiento puede ser confuso en el sentido de que vamos a tener diferentes versiones para diferentes plataformas, Illumina ha creado una herramienta en línea que nos va a ayudar a seleccionar el módulo de análisis para la plataforma deseada con el programa de control específico. El enlace aparece en la pantalla y tengo entendido que ustedes han recibido estas diapositivas previamente por correo electrónico. Una vez que ingresamos a esta herramienta, podemos seleccionar nuestro instrumento, como aparece en la parte inferior de la diapositiva. Podemos seleccionar la versión del programa de control, digamos MySeq y MySeq versión Control Software versión 4. Y el siguiente paso es simplemente indicar el módulo de interés. Una vez que tenemos estos 3 pasos completados, vamos a poder ver que tenemos una selección con respecto a la guía de la plataforma, en este caso digamos que es MySeq, el módulo en el cual estamos interesados, el instalador, y además la guía de ese módulo. Los módulos se instalan de una manera muy fácil. Se pueden bajar directamente de la página de apoyo de Illumina. Y realmente lo más importante de esta diapositiva es el hecho de que el instalador tiene que estar en un directorio específico para que pueda funcionar correctamente. Nosotros vamos a mover ese instalador a la partición C en la carpeta de Illumina. Vamos a descomprimirlo y vamos a correr el instalador MSI con la extensión MSI. Una vez hacemos esto, podemos ver que tenemos una pantalla que nos pregunta por las credenciales del Local Run Manager. Y estas credenciales van a ser necesarias o no, dependiendo de cómo ustedes hayan configurado previamente la administración de cuentas en Local Run Manager. Y esto obviamente se hace una vez que el instrumento sea actualizado y hayan discutido esto con el equipo de apoyo local que esté llevando a cabo la actualización. Si la administración de usuarios o de cuentas está prendida, vamos a tener que ingresar nuestro usuario y credencial, y tiene que ser el usuario que tenga beneficios o credenciales de administrador. Mientras que si esta parte está apagada, vamos a simplemente dejar estos campos en blanco y vamos a poder proseguir. Ok, características del servicio Local Run Manager versión 3. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que cambiar inmediatamente de la versión 2 a la versión 3? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las diferencias? La primera diferencia que van a ver entre la versión 2 y la versión 3 es el hecho de que hemos separado los kits de preparación de biblioteca de los kits de índices. Y esto es simplemente para dar mejor flexibilidad en el uso de la plataforma. También hemos añadido opciones para recuperar nuestra contraseña. Y esto es muy fácil con una pregunta personalizada, tal como lo tenemos cuando abrimos una cuenta en un banco y queremos recordar nuestra contraseña. Estas preguntas son tan sencillas como ¿cuál es tu color favorito? O ¿cuál es el nombre de tu mascota? Aún así, si se encuentran que no pueden recuperar su contraseña, por favor contacten a nuestro equipo de apoyo técnico y estaremos encantados de ayudarles.
Otras mejoras también se han hecho en el ámbito de redes y cómo mejoramos las características de seguridad, especialmente con los certificados HTTPS y también cómo interactúa el instrumento con servidores que están fuera del dominio. Para aprender acerca de más beneficios, por favor lean las notas de lanzamiento del programa de control y del servicio Local Room Manager. ¿Cómo entonces vamos a entrar al Local Room Manager y cómo lo vamos a utilizar? He mencionado que el Local Room Manager es un servicio y no un programa, en el sentido de que no vamos a tener un icono en el escritorio y vamos a poder presionarlo y abrirlo. Es un servicio que vamos a accesar a través de un visualizador de páginas de Internet. Los apropiados son Chrome y Chromium, y realmente eso se basa simplemente en la mejor visualización de la aplicación. Aunque estemos utilizando un visualizador o una página de Internet, eso no quiere decir que estemos accesando conexiones externas. Pueden ver que la dirección es HTTPS localhost. Y eso quiere decir que realmente estamos conectando el instrumento a sí mismo. El otro beneficio de esta estrategia y de usar este servicio es que mientras nuestras computadoras estén conectadas a la misma red, no tenemos que estar físicamente enfrente del instrumento. Digamos que yo estoy en la oficina y quiero simplemente crear una corrida. Puedo hacerlo a través de una página de Internet y tengo dos opciones para hacerlo. Puedo utilizar el nombre del instrumento o la dirección IP de ese instrumento. El nombre del instrumento va a aparecer en la primera página de bienvenida del Local Room Manager, lo que llamamos el dashboard o la página de resumen. Mientras que la dirección IP la podemos buscar directamente en el instrumento a través de el formato de línea de comando. Realmente la diferencia de conectarnos de una manera o de otra depende realmente de cómo esté configurada su red interna o el intranet. En esta diapositiva quiero recalcar que el nombre del instrumento va a estar en la página de resumen, en la parte superior izquierda, y está enmarcada en este caso con un cuadro azul. También quiero llevar su atención a la esquina a mano derecha, donde podemos ver que el nombre del usuario siempre va a aparecer en la parte superior. Y es allí donde van a poder ver su perfil. Una vez más les recuerdo que de la dependencia de si nos conectamos con el nombre del instrumento o con la dirección de IP cuando estamos en una intranet, va a depender realmente de cómo esa red esté configurada. Y de hecho, antes de hacer la actualización, su equipo de apoyo local va a tener un cuestionario donde el tema de redes es importante, es discutido, y eso va a ayudar al equipo a determinar cuál es la mejor solución para ustedes. Quiero regresar entonces al tema de administración de cuentas o de usuarios porque va a afectar cómo vamos a utilizar nuestro instrumento de manera rutinaria. Podemos ver que esta selección aparece cuando presionamos el menú de Tools o Herramientas y seleccionamos Account Management o Administración de Cuentas. Esto nos permite a nosotros crear usuarios, editar las credenciales o los privilegios de esos usuarios o inhabilitar usuarios. En este caso, lo importante es decidir si queremos que nuestro laboratorio trabaje con esta característica, es decir, con el uso habilitado o no. ¿Cómo van a tomar esa decisión? Puede ser que simplemente tengamos el uso no habilitado y en ese caso pues no vamos a necesitar las credenciales del Local Room Manager y funciona realmente como si todas las personas o usuarios fuesen administradores. Si queremos tener realmente una distinción granular entre los tipos de usuarios que van a utilizar el instrumento, existen dos posibilidades, el administrador y el usuario estándar o normal. El administrador tiene capacidad de hacer todas las modificaciones o cambios o acciones posibles en el instrumento, mientras que el usuario tiene funciones que el administrador puede asignarle. Entre ellas pueden ser
a cambiar los kits de preparación de biblioteca, la selección de módulos de análisis secundario o la habilidad de realizar corridas, por ejemplo. Una vez más, les recuerdo que esta opción es a través del menú de herramientas y vamos a seleccionar administración de cuentas. Vamos a hablar entonces de cómo vamos a configurar corridas y análisis de datos secundario. Como ya comenté, el uso de credenciales va a ser opcional. Luego vamos a poder directamente de la primera página crear una corrida. Vamos a configurar la corrida, es decir, proveer los parámetros. Vamos a añadir información con respecto a las muestras que van a estar en esa corrida y vamos a guardar esa información. Una vez esa corrida esté guardada en Local Run Manager, va a estar disponible a través del programa de control. Tenemos tres opciones para crear una corrida. La primera es a través de la interfase de Local Run Manager, que es la experiencia más óptima. La más parecida a la versión del programa de control 2 es la de hoja de parámetros o sample sheets. Y luego también tenemos la opción manual. Muy importante que con la opción manual no hacemos análisis secundario en el instrumento y se espera que el cliente tenga una manera externa de hacer análisis de datos. Voy a hacer otro punto muy importante con respecto a los que estamos acostumbrados a crear hojas de muestras o sample sheets en el programa Illumina Experiment Manager o IEM. Desafortunadamente, porque hemos cambiado ciertos parámetros en el formato realmente de cómo presentamos los kits de preparación de bibliotecas y los índices. ¿Se acuerdan que les mencioné que los hemos separado para proveer más flexibilidad? Y aunque provee flexibilidad de uso en términos de combinaciones diferentes que el cliente pueda utilizar, también crea un problema en términos del formato de las hojas de parámetros creadas con el Illumina Experiment Manager. Así que de ahora en adelante, estas hojas de parámetros no van a ser compatibles con Local Run Manager. Sin embargo, hay maneras muy sencillas y prácticas de crear hojas de parámetros que tengan el formato apropiado para ser compatibles con Local Run Manager. Vamos a hablar entonces de cómo vamos a ingresar los datos apropiados para inicializar una corrida y tenemos estas dos opciones, manual y a través de la hoja de parámetros. Vamos a hablar primero del proceso manual. En la página podemos ver, o en la diapositiva podemos ver que en la página de inicio tenemos en la parte superior derecha un botón que dice crear corrida. Es lo primero que vamos a hacer y cuando presionamos ese botón vemos todos los módulos de análisis que están disponibles para nosotros crear esa corrida. Esto quiere decir que si no vemos el módulo apropiado, quiere decir que no está instalado y tenemos que instalarlo antes de poder crear esa corrida. Una vez más, les recuerdo que Illumina tiene una herramienta en la nube que les va a ayudar a hacer esta selección muy rápidamente. En esta página de configuración pueden ver que hay campos que son requeridos y están marcados por un asterisco rojo. Y también van a ver información específica que está asociada con el módulo de análisis o con el kit de preparación de bibliotecas específicamente. Así que en la parte superior vamos a entrar el nombre de la corrida y opcionalmente podemos entrar una descripción. Vamos a hacer la selección de los kits de preparación de bibliotecas, los índices, y eso realmente va a determinar la longitud y el tipo de lectura que vamos a utilizar. He mencionado que tenemos parámetros que son específicos y asociados con diferentes tipos de análisis secundario, y en este caso van a estar populados en la sección que aparece marcada en azul en la pantalla. Y por último, vamos a ingresar los datos de nuestra muestra. ¿A qué me refiero? Al nombre de la muestra y a la selección de los índices, además de otras opciones que serían apropiadas dependiendo del flujo de análisis secundario.
Por ejemplo, para análisis de resecuenciación dirigida, necesitaríamos indicar un genoma de referencia y también indicar un manifiesto. Para los que no estemos familiarizados con este concepto o la palabra o el término manifiesto, se refiere simplemente a un archivo de texto que tiene las coordenadas genómicas de los paneles que estamos secuenciando, las regiones de interés, formateadas en un modo específico que pueda leer el instrumento, y ese formato es muy sencillo. Para los kits de Illumina, Illumina los provee, pero para los de diseño propio, ustedes pueden simplemente abrir un manifiesto de Illumina y copiar ese formato. Lo primero que vamos a ver entonces es que cuando estemos ingresando esta información, vamos a primero seleccionar el kit de preparación de bibliotecas, y esto va a guiar la selección de índices que aparece en la pantalla. Esta información en conjunto determina entonces el tipo de lectura, si va a ser en una sola dirección o pareada, la longitud de las lecturas para los insertos y la longitud de lectura para índices. He mencionado entonces que necesitamos información que esté marcada con los asteriscos, y nuevamente este es el caso para las muestras. Una vez más indico, necesitamos el nombre de la muestra, la selección de índices, y si estamos haciendo resecuenciación dirigida, vamos a necesitar ese genoma de referencia y el manifiesto. Una vez la información está completamente apropiada, pueden ver que vamos a poder guardar esta información de la corrida. Este es un ejemplo. Vamos a seleccionar crear corrida. En este caso lo hice con el módulo de generar archivos FASTQ. Le estoy dando un nombre a la corrida. Selecciono un kit de preparación de bibliotecas y pueden ver que inmediatamente aparece información prepopulada en los parámetros de la corrida. Vamos a seleccionar un kit de índices apropiado y compatible. El único parámetro específico a este tipo de análisis es adapter trimming, o remover los adaptadores extra en la región 3'. Vamos a popular el nombre de la muestra, la selección de índices, y pueden ver que podemos cambiar de ver el nombre de los índices o la secuencia. Una vez tenemos esta información correcta, vamos a poder guardarla y aparece ahora en la página de resumen. El otro flujo de trabajo es a través de una hoja de parámetros, lo que llamamos el sample sheet. Una vez más les recuerdo que solo podemos utilizar hojas de parámetros compatibles con Local Room Manager, y realmente tenemos dos maneras de accesar templados para crear estas hojas de parámetros. Podemos bajarlos directamente de la página de apoyo de Illumina, y también los podemos bajar directamente desde la interfase del Local Room Manager. Lo que muestra la diapositiva en la parte inferior es que una vez que hemos entrado la información apropiada para una corrida, en la parte superior por encima donde estamos entrando los datos de las muestras, tenemos un botón azul que dice importar sample sheet o importar la hoja de parámetros. Podemos bajar esta hoja de parámetros antes de guardar la corrida, y esta información ahora nos puede servir como un templado. La otra manera es bajando los templados directamente desde la página de apoyo de Illumina. Pueden ver que estamos en la página general. Vamos a irnos al apoyo de software, a la planeación de corridas, y vamos a seleccionar Local Room Manager. Vamos a utilizar la herramienta que ya he mencionado, indicar el instrumento, indicar el programa de control e indicar el módulo de análisis. Y pueden ver que hay 3 enlaces. En este caso fuimos directamente a bajar el instalador, en donde también vamos a poder ver que podemos bajar un templado que es apropiado para ese módulo de análisis específico. Podemos crear corrida, módulo de análisis, generar archivos FASTQ, pero esta vez voy a seleccionar una hoja de parámetros en el directorio apropiado, donde esté guardada.
Los datos van a autopopularse y si todo está bien no vamos a recibir un mensaje de error y vamos a poder inmediatamente guardar la corrida. Hasta ahora he mencionado cómo crear corridas con los productos de Illumina. Sin embargo, realmente el instrumento es agnóstico en el sentido que es compatible con preparaciones de bibliotecas de terceras partes o de diseño propio. Para ello, en la escogencia de kits de preparación de bibliotecas, vamos a seleccionar Custom o de diseño propio. Y cuando estemos ingresando la información de los índices, no van a estar prepopulados, a menos de que creemos esta información previamente, y les voy a dar información de cómo hacerlo. Pero si no está precreada, realmente no es un problema. Simplemente vamos a poder ingresar esta información manualmente. Para nosotros ingresar esta información de manera correcta, para los índices vamos a utilizar simplemente los 4 nucleótidos que están disponibles, A, T, G y C. Y pueden ver que también podemos utilizar la letra N. La letra N realmente es interpretada como cualquiera de los 4 nucleótidos posibles. Y esto es bastante útil cuando estamos secuenciando diferentes tipos de muestras donde la longitud de los índices no es igual. Siempre vamos a querer secuenciar con la longitud más larga y podemos llenar el resto de las posiciones con las letras N. Muy, muy importante que esto funciona simplemente en MySeq Reporter anteriormente, hoy en Local Run Manager, pero no funciona igual en BaseBase, nuestro portal de genómica en la nube. ¿Por qué? Porque BaseBase utiliza un programa completamente diferente para hacer la separación de muestras por índices, lo que llamamos el demultiplexado, para codificar los archivos FASTQs. Así que aunque podemos hacer esto en Local Run Manager, si los datos son enviados a la nube y queremos hacer este mismo proceso, tendríamos que utilizar 2 hojas de parámetros o cuantas hojas de parámetros con las muestras sean diferentes en la mezcla. Otro punto importante es que el programa de Local Run Manager está presente o fue creado para trabajar en todas nuestras plataformas de mesada. Y hay algunas de ellas que para leer el segundo índice tenemos que sintetizar el reverso complemento. En este caso, nosotros siempre vamos a utilizar la dirección de la secuencia en derecho, es decir, de 5' a 3'. ¿Por qué? Porque el Local Run Manager está diseñado para identificar la plataforma en la cual está instalado y va, en los casos que sea necesario, corregir la direccionalidad de la secuencia. Mencioné que podemos ingresar información de diseño propio manualmente, pero si estamos haciendo esto de manera rutinaria, es mucho más práctico que nosotros creemos este kit de tercera parte en Local Run Manager permanentemente, de manera tal que simplemente tengamos que presionar 2 botones. Para ello, vamos a irnos a herramientas y vamos a seleccionar Index and Library Prep Kits o los índices y los kits de preparación de bibliotecas. Cuando hacemos esto, se abren 2 pestañas. La primera pestaña es la de los kits de preparación de biblioteca. Quiero que presten atención a los 2 botones marcados en azul y que están encuadrados en amarillo. Uno dice Download Template y otro dice Add Library Prep Kit. Lo primero que vamos a hacer es bajar el templado, vamos a editarlo con la información apropiada, vamos a guardarlo y luego lo vamos a añadir. El instrumento lo va a interpretar, va a guardar esa información y ahora va a estar disponible en el menú donde digamos selección de preparación de kits de preparación de biblioteca. El procedimiento es exactamente lo mismo, pero ahora en la pestaña de los índices, de los kits e índices. Vamos a bajar el templado, vamos a llenar la información y luego vamos a guardarla y subirla a Local Run Manager. Nosotros siempre tenemos la oportunidad de editar información antes de una corrida. Digamos que hemos creado una corrida, está lista para secuenciar y un colega nos advierte que hay una muestra que hay que cambiar. Es muy fácil de hacer.
en la primera página, lo que llamamos el dashboard, tenemos todas las corridas que están listas para secuenciar. Cada corrida a mano derecha va a tener un botón azul que dice acciones. Vamos a presionar ese botón, vamos a decir editar y vamos a poder hacer las correcciones necesarias. Una vez que estamos satisfechos con esas correcciones, simplemente vamos a continuar. He mencionado manifiestos, pero no he mencionado cómo los vamos a cargar. Y tenemos dos métodos disponibles. Tenemos un método permanente en el sentido de que ese manifiesto siempre va a estar asociado con el módulo de análisis deseado. Y tenemos uno temporal. El primero que aparece en la pantalla es el método permanente. En la parte superior izquierda vamos a buscar una vez más herramientas y vamos a seleccionar módulos y manifiestos. Una vez seleccionemos módulos y manifiestos, vamos a abrir una página donde todos los módulos que estén instalados en el instrumento van a aparecer. Vamos a seleccionar el módulo deseado y vamos a ver un botón azul que dice añadir manifiestos. Simplemente vamos a buscar en el directorio apropiado donde esté guardado el manifiesto de interés y vamos a guardarlo. Lo otro que puede pasar es que realmente sea un kit que realmente no corran con regularidad y que no quieren mantener esa información permanentemente en el instrumento o estamos apurados y queremos hacerlo inmediatamente. La otra opción es temporal, simplemente cuando estamos creando la corrida. En la sección de añadir muestras pueden ver que en la parte superior izquierda tenemos un botón que dice importar manifiestos. Una vez más, cuando lo hacemos desde la configuración de la corrida, esos manifiestos van a aparecer solamente para esa corrida y no permanentemente. Otro punto importante en la diapositiva es el hecho de que tenemos diferencias de seguridad añadidas con Windows 10. Y es importante que los archivos que nosotros vayamos a accesar estén disponibles en una localización apropiada, preconfigurada en la red o a través de una llave USB. Tal cual como podemos hacer preparaciones de bibliotecas de diseño propio que requieran índices de diseño propio, hay ciertos genomas que están preinstalados en el instrumento y se necesitan saber cuáles son, pueden verlos directamente en la guía del instrumento o inclusive en la guía del Local Room Manager. Si estamos utilizando un genoma que no es modelo y que no está preconfigurado en nuestro instrumento, simplemente podemos bajar ese archivo de la fuente apropiada. El ejemplo que aparece en la pantalla es el repositorio de Illumina de genomas que se llama iGenome y el enlace aparece en la pantalla. Puntos importantes de habilitar este uso. El primero es que el genoma tiene que ser en archivo FASTA con la extensión FA. La segunda es que vemos un orden jerárquico de organización de archivos en la parte derecha de la pantalla y esa misma organización jerárquica o anidada tiene que estar presente para nosotros poder tener un análisis exitoso. En el sentido de que si no está en esta configuración, el instrumento no va a poder localizar ese archivo y no va a poder realizar el análisis. ¿Cómo interactuamos entonces entre el servicio Local Room Manager y cómo vemos la información con el programa de control versión 4? Ya hemos visto la interfase gráfica. Una vez más quiero mencionar que hay opciones que se han movido ahora al menú que aparece en la parte superior izquierda. Para secuenciar, vamos a presionar en la mitad del botón que dice secuenciar. Y esto va a abrir tres opciones. Las acabo de mencionar. Configurar una corrida a través del Local Room Manager, que es la manera más óptima. A través de una hoja de parámetros compatible con Local Room Manager. Y manual, y una vez más les recuerdo que cuando escogemos esta opción, no hacemos análisis secundario en el instrumento y solo generamos archivos BCL. Vamos a hablar entonces de cada una de ellas, empezando con Local Room Manager.
Vamos a seleccionar Local Run Manager. Tenemos la opción de enviar datos a BaseSpace. Vamos a proseguir. Las corridas que estén listas para secuenciar van a aparecer en la pantalla. Vamos a seleccionar la correcta. Podemos previsualizar la información, hacer correcciones si es necesario. Vamos a ver videos de cómo vamos a cargar los consumibles y esos videos realmente son los mismos que han visto desde la inserción de la plataforma. Una vez que la información sea detectada, la vamos a poder ver. Pueden ver que hay un botón de editar. Si todo está bien, podemos proseguir. El instrumento va a hacer las pruebas de chequeo antes de la secuenciación como tal y luego nos va a mostrar la pantalla final para monitorear ciertas métricas. La segunda opción es a través de la hoja de parámetros. Vamos a seleccionar esta opción. Una vez más, podemos utilizar el portal BaseSpace o enviar datos a BaseSpace. En este caso, inclusive, también podemos decir que no queremos hacer análisis secundario local. Vamos a seleccionar la hoja de parámetros en el directorio apropiado. Y si está en el formato correcto, la información va a ser validada en tiempo real y presentada en la pantalla. Es exactamente los puntitos que están viendo en el video en este momento. La información fue validada en tiempo real, todo está bien, así que podemos proseguir con el siguiente paso. La última opción es la manual y realmente es la más simple. Pueden ver que porque estamos ingresando la información manualmente y no estamos cargando una hoja de parámetros, no vamos a poder enviar información a BaseSpace para almacenar, solamente para monitorear. Punto importante. Los parámetros son muy sencillos, simplemente vamos a indicar el tipo de lectura, la longitud de las lecturas y si estamos utilizando oligos de diseño propio. Algo que van a notar de esta opción es que no tenemos la habilidad de seleccionar recetas de diseño propio como lo teníamos anteriormente. Así que si este es un factor importante para ustedes, quizás quieran esperar a la siguiente iteración del programa de control antes de actualizar. Una vez más, esto va a ser parte de la conversación que van a tener con su equipo de apoyo local antes del proceso de actualización. Hemos hablado de la información que aparece, tipo de lectura, la longitud, selección de los oligos de diseño propio. Para la visualización de resultados de análisis, vamos a tener 3 pestañas disponibles. Un resumen de la corrida, la información asociada con los parámetros de secuenciación y realmente donde vamos a pasar más tiempo, especialmente si estamos haciendo análisis local, viendo los resultados asociados con nuestras muestras. Muy importante que no tenemos que hacer nada en el sentido de que el análisis va a empezar automáticamente una vez el proceso de secuenciación y análisis primario haya completado. El tiempo de análisis va a variar con la plataforma, el número de muestras y la cantidad de datos que estamos generando. Pueden pensar que la cantidad de datos que estamos generando con una celda de flujo nano no es la misma cantidad de datos que estamos generando con una celda de flujo versión 13, 600 ciclos, por ejemplo. Así que esos son factores que afectan el tiempo de análisis. Otro punto importante es que los recursos de cómputo son dedicados a una actividad a la vez para asegurarnos que tenemos un funcionamiento óptimo. Y esto quiere decir que no podemos secuenciar y analizar al mismo tiempo. Así que si estamos analizando, tenemos que esperar a que el instrumento termine el análisis para inicializar la siguiente corrida, o si estamos secuenciando, no vamos a poder reanalizar datos si estamos haciéndolo localmente en el instrumento. Ya mencioné las 3 pestañas. La primera es el resumen de los datos de la corrida. A mano izquierda podemos ver un indicador de color. El verde nos quiere decir que todo ha completado. Vemos datos de calidad primarios, como la cantidad de clústeres que fueron generados, el porcentaje de clústeres que pasaron filtro, la métrica Q30 para ambas lecturas y los ciclos que fueron procesados. A mano derecha pueden ver el nombre de la corrida,
la identificación y realmente lo más importante para nosotros a nivel de resultados es el hecho de que nos presenta el enlace al archivo de donde están los datos de salida. Y es muy importante ver que hay un icono de copiar y pegar en el sentido de que este no es un enlace que vamos a accesar directamente, lo vamos a tener que copiar y pegar en otro visualizador de archivos, lo que llamamos el File Manager, o inclusive en una página de Internet, ambos van a funcionar. El otro icono que aparece al lado de copiar y pegar ese enlace es el de editar. Y es porque en el caso donde nosotros queramos cambiar la localización del archivo de salida, lo podemos editar inmediatamente a través de esta interfase y ahora los nuevos datos de análisis van a ser copiados en esa nueva localización. En el medio tenemos la información de secuenciación, en la parte superior tenemos los parámetros de la secuenciación y en la parte inferior tenemos los datos leídos directamente desde los chips de radiofrecuencia de los consumibles. Por último, tenemos los datos de las muestras y resultados, que es realmente, como mencioné, donde quizás vamos a pasar más tiempo si estamos haciendo análisis local. Dependiendo del flujo de análisis, vamos a tener reportes agregados, es decir, en conjunto de todas las muestras que fueron analizadas y reportes que están asociados con cada una de las muestras. El ejemplo que aparece en la pantalla es del flujo de trabajo de amplicones de ARN. Podemos ver que vemos el porcentaje de lecturas alineadas, el número de variantes que fue identificada, resumen de cobertura, etcétera. Y realmente la información que sea presentada en estos reportes depende directamente del flujo de análisis secundario. Si quieren más información con respecto a los tipos de análisis, a los tipos de archivos de salida, pueden revisar la guía de ese módulo de análisis, la cual pueden bajar directamente a través de la herramienta de Illumina que ya demostramos. En términos generales con respecto de el flujo de trabajo de análisis, en general siempre va a ser el mismo para resecuenciación dirigida. Eso quiere decir que una vez que la secuenciación completa, el módulo de análisis del Local Room Manager va a ejercer diferentes funciones. Si es Generate FASTQ, simplemente vamos a hacer el de multiplexado, es decir, separar nuestras lecturas por índice y luego codificar los archivos FASTQ. En el ejemplo que aparece en la pantalla tenemos análisis de amplicones y eso quiere decir que el siguiente paso de esos archivos FASTQ, que ahora son las lecturas que también tienen codificadas la métrica de calidad, van a ser alineadas a la referencia y vamos a determinar la cobertura. En base a la cobertura vamos a poder determinar cuáles son las diferencias que cumplen ciertos umbrales y van a ser codificadas en archivos BCF o Variant Code Files. Y es exactamente el objetivo de este análisis secundario. Una vez más, archivos importantes para nosotros van a ser los archivos FASTQ, que realmente es el producto primario para el análisis secundario. Luego de la alineación, aunque no está mencionado en la diapositiva, los archivos BAM son archivos binarios de cobertura. No necesariamente los vamos a visualizar directamente, pero podemos visualizarlos a través de visualizadores de genomas como IGB o el UCSC Genome Browser. Luego los archivos BCF, que aunque los podamos visualizar con editores de texto o inclusive Excel, realmente hay herramientas más apropiadas para tomar ventaja de esta información. Les he mencionado que podemos editar información antes de la corrida y también podemos editar información después de la corrida. Una vez la corrida termina, pueden ver que tenemos un indicador verde que nos indica que la corrida ha terminado, el análisis ha terminado y tenemos una serie de acciones que podemos ejecutar. Vamos a presionar ese botón y podemos ver que directamente podemos reanalizar. Y es muy importante entender que este reanálisis se refiere a hacer cambios específicos dentro del mismo módulo de análisis. Es decir, que si yo hice Generate FASTQ y simplemente cometí un error en una muestra o en una combinación de índices, lo voy a poder corregir, voy a poder guardar esa información y reanalizar nuevamente, que es exactamente el flujo de trabajo que aparece en la pantalla.
Mientras que si queremos analizar con un flujo de trabajo diferente, tenemos que seguir las instrucciones de la siguiente diapositiva. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es crear una corrida con ese nuevo flujo de trabajo. Digamos que el primero fue Generate FASTQ y ahora deseo hacer análisis, digamos que de enriquecimiento o de amplicones. Ahora tengo que crear la corrida con ese flujo de análisis. Una vez he creado esta corrida, puedo importar la localización de la información de esta corrida, de esos datos, para que pueda hacer los archivos de entrada para el reanálisis. Lo otro que es parte de este flujo de trabajo es el hecho de que vamos a tener que indicar los archivos de salida, donde vamos a querer guardar esos datos. Si es la misma localización, una nueva carpeta va a ser creada, los datos previos no van a ser borrados o no van a ser escritos, reescritos. He mencionado que la interfase de Local Room Manager nos presenta información codificada por color, pero realmente no les he dado toda la información. Las corridas que aparecen listas para ser secuenciadas realmente aparecen en gris. Están listas para ser ejecutadas en el programa de control. Si estamos viendo esta información en Local Room Manager y vemos que tenemos una franja azul, eso quiere decir que hay procesos que todavía se están llevando a cabo. Si vemos una franja roja, el color rojo realmente nunca es bueno, eso quiere decir que tenemos un problema, que algo ha fallado o se ha parado un proceso. Y en verde, generalmente lo asociamos con buenos resultados y eso quiere decir que en este caso el análisis ha completado. Los quiero dejar con algunos recursos que pueden ser útiles para ustedes. El primero es la guía del servicio Local Room Manager. Realmente da mucho más detalle de todos los pasos que he discutido yo hoy con ustedes. Los quiero referir una vez más a la herramienta de selección de módulos de análisis para Local Room Manager. Y no sé si se dieron cuenta en el video donde estaba mostrando cómo bajar los templados para las hojas de muestras, que también tenemos toda una sección dedicada a entrenamientos y que tenemos videos pequeños, realmente son cortos, yo creo que lo máximo son 20 minutos y de hecho no son narrados en español, pero tienen capciones en español. Otro documento que es bastante útil, especialmente cuando estén discutiendo con su equipo de apoyo local, si están listos para actualizar o no, es la disponibilidad de qué módulos están presentes hoy en día en comparación con las versiones previas. Y si por algún motivo el módulo que ustedes están utilizando no está disponible hoy en día, tienen fechas en el documento de cuándo esperamos sacar una versión apta para ustedes. Y en eso quiere decir que esto va a determinar si van a actualizar inmediatamente o no. Así que este documento es muy útil y el enlace también aparece en la diapositiva. Últimos mensajes de resumen. Local Room Manager reemplaza al servicio MySeq Reporter para las mismas funciones. Los flujos de trabajo de análisis son instalados separadamente en formatos de módulos o en un diseño modular. Las hojas de parámetros creadas con el programa Illumina Experiment Manager no son compatibles con Local Room Manager y es importante que utilicemos los templados apropiados. Tenemos la facilidad de configurar corridas en Local Room Manager a través de una intranet utilizando el nombre o la dirección IP del instrumento utilizando una página de Internet. Les quiero dar muchísimas gracias por su tiempo y atención el día de hoy. Ha sido un placer charlar con ustedes.